¿Qué tal? Un cordial saludo a nombre de Runa Solution. El día de hoy vamos a abordar el curso titulado Primeros Auxilios, Reanimación Cardiopulmonar. Básicamente la estructura está dividida en datos estadísticos, datos básicos del corazón. Vamos a hablar un poco de la teoría de paro cardíaco, aterosclerosis y finalizaremos explicando el protocolo RCP básico para adultos. Es necesario mencionar que existe RCP para infantes, hay RCP avanzado, que es con un desfibrilador externo automático, y justamente cuando usamos el término RCP básico en adultos, es porque lo podemos usar con nuestras dos manos, ¿no? Por eso el lema manos que salvan vidas. Entonces miremos esta imagen. Resulta que cuando existe un accidente laboral, un evento no deseado, bueno, acá le he puesto POU, el tiempo es un factor sumamente importante, ¿no? Porque imaginemos que acá ocurra el accidente y esta es una línea de tiempo, ¿no? Mientras más nos demoremos en hacer primeros auxilios, porque son acciones inmediatas, su nombre lo dice, ¿no? Primeros auxilios, el tiempo va a pasar y va a ocasionar un daño irreversible al trabajador. Sigo sin atenderlo, sin hacer primeros auxilios, el tiempo pasa y podría ocasionar la muerte, ¿no? Por eso que los primeros auxilios son de manera inmediata. Un dato importante es que la Cruz Roja Nacional Americana menciona lo siguiente: cuando el corazón deja de latir correctamente, el cuerpo no puede sobrevivir. Dejará de respirar pronto y los órganos del cuerpo no podrán recibir el oxígeno que necesitan para funcionar. Sin oxígeno se puede presentar daño cerebral en aproximadamente 4 a 6 minutos y el daño puede volverse irreversible después de 10 minutos. Leamos estos datos estadísticos que considero son importantes. Esto es extraído de esta fuente abc.es y nos dice lo siguiente: las enfermedades cardiovasculares SV siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial, a pesar de que el 80% de ellas podrían prevenirse, según reflejan los datos evaluados en 204 países y territorios sobre los factores de riesgo cardiovascular modificables y su contribución a la carga de morbilidad. Tenemos este dato extraído del diario El Correo y dice lo siguiente: a nivel nacional este mal representa la segunda causa de muerte y su prevalencia es cada vez más alta. Además, el especialista señaló que se estima que para el 2025 las enfermedades cardiovasculares serán la primera causa de pérdidas humanas. También tenemos que la principal causa de la cardiopatía isquémica es justamente la aterosclerosis, que lo vamos a ver brevemente. Entonces miremos aquí, el corazón actúa como una especie de bomba que se encarga de enviar la sangre hacia todo el organismo. El corazón, como es un órgano, también necesita nutrirse, entonces se nutre a través de unas arterias que se llaman las arterias coronarias. El corazón funciona con una pequeña electricidad y esa electricidad se transmite a través del propio corazón para que puedan contraer en forma de bomba. El impulso eléctrico hace que el corazón se contraiga y justamente hablamos de electricidad más bomba, es lo que va a originar esto. Ahora, la sangre es sumamente importante que se bombee a todo el organismo porque en la sangre se va a transportar el oxígeno y nutrientes. Entonces tenemos que la sístole y la diástole son movimientos del corazón. La gran diferencia entre ellos, podríamos decir que la sístole del corazón se contrae y en la diástole este órgano se relaja, ¿no? Acá hay contracción, acá hay relajación. Esta es la salida de sangre por los vasos y esta es la entrada de sangre en el corazón. Ahora, ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? Es la interrupción repentina y simultánea de la respiración y funcionamiento del corazón, y esto debido a que existe una relación entre el sistema respiratorio y sistema circulatorio. Es decir, mi corazón dejará de latir y esto va a afectar directamente a mi sistema respiratorio y sistema circulatorio. Entonces, un paro cardíaco es la detención del latido del corazón. En cambio, el infarto es la obstrucción de las arterias del corazón, las coronarias, que son las arterias que llevan sangre al corazón,
Por X motivos, estas dejan de circular la sangre al corazón y produce una lesión al corazón, ¿no? Podríamos decir que es la necropsia, que es una pequeña parte del corazón. Entonces miremos aquí las causas de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Enfermedad de las arterias coronarias, hipotermia profunda, un shock, un traumatismo cráneoencefálico, electrocución, hemorragias severas, deshidratación, paro cardiorrespiratorio, ejercicio intenso. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que una persona tiene un paro cardiorrespiratorio? Estas son algunas manifestaciones, ¿no? Ausencia del pulso y respiración, de repente ausencia del pulso carotidio. La piel va a ser pálida, a veces cianótica, especialmente en labios y uñas, es decir, medio morado. Pérdida de conocimiento, pupila dilatada parcialmente. Y justamente este es un paro cardíaco por aterosclerosis, ¿no? Entonces la aterosclerosis se refiere a la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro y sobre las paredes de las arterias, que serían las placas, lo cual puede restringir el flujo sanguíneo. La mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias. Las arterias coronarias llevan sangre al corazón. La sangre transporta oxígeno de los pulmones y nutrientes del aparato digestivo a las células del organismo. Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por la falta de oxígeno y las células cardíacas mueren. El término médico para esto es infarto de miocardio. Entonces miremos aquí qué está pasando, que acá hay una acumulación o depósito de placa en la arteria, esto sería una arteria. Bueno, acá este es un zoom a esta imagen, ¿no? Acá lo vemos más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Por aquí usualmente pasaría la sangre a un flujo determinado. Entonces lo que va a pasar es que debido a esta placa, esta sangre no va a fluir correctamente. Y como la sangre transporta oxígeno, no va a llegar oxígeno a estas células. Y miren cómo esta parte ya se está muriendo, ¿no? Acá dice músculo cardíaco muerto, ¿no? ¿Por qué muerto? Porque no está llegando oxígeno, porque hay estas plaquitas acumuladas. Acá hay un bloqueo del flujo sanguíneo. Bueno, acá ven cómo la sangre se devuelve, ¿no? O también podemos ver que este coágulo de sangre está bloqueando esta arteria. Por lo general, el bloqueo es un acumulamiento de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una placa en las arterias que alimentan el corazón. Esas son las arterias coronarias. La placa se puede romper, lo que desencadena un coágulo de sangre. Aunque la aterosclerosis a menudo se considera un problema cardíaco, puede afectar a cualquier arteria del cuerpo. Entonces miremos aquí, esto sería una arteria y miren acá cómo se va acumulando estas plaquitas, ¿no? Al pasar el tiempo podemos llegar a esta intensidad. Entonces tienes demasiadas partículas de colesterol en la sangre. El colesterol puede acumularse en las paredes de las arterias, así como es en este caso. Eventualmente se pueden formar depósitos llamados placas. Los depósitos pueden estrechar o bloquear las arterias. Estas placas también pueden reventar, tal cual está en esta imagen, y hacer que se forme un coágulo de sangre. Entonces lo que hemos visto acá es una pequeña teoría muy básica de cómo el paro cardíaco podría darse por esta enfermedad de las arterias coronarias, que como vimos es una de las causas mayores en el mundo. Ahora vamos a iniciar a explicar el protocolo RCP básico en adultos. Entonces, el primer paso es evaluación del escenario. Ahora, imaginemos que hemos observado este accidente de tránsito. La cinemática del trauma ha originado que esta persona quede en esta posición y al parecer hay hemorragia interna. Entonces, si yo voy corriendo a tratar de socorrer y hacer primeros auxilios y no he hecho esta evaluación del escenario, posiblemente venga otro carro y ya no hay un accidentado, sino ahora hay dos. Por eso que es sumamente, antes de realizar los primeros auxilios, antes de ir a ese escenario donde ha ocurrido el accidente, debemos estar seguros que la zona es segura. Yo voy a mirar al frente, atrás, a mi izquierda, a mi derecha, abajo y arriba, de tal manera que para decir con certeza que el lugar es seguro y puedo realizar los primeros auxilios, ¿ya? Entonces el primer paso es evaluación del escenario. Y esto básicamente nos va a permitir garantizar la seguridad del rescatador y también de la víctima. El segundo paso es valorar el estado de conciencia. Entonces aquí el objetivo es verificar si tiene estado de conciencia o no lo tiene. Si realmente está consciente, debería responder con una palabra o con gestos, y esto nos indicaría que está consciente. Caso contrario, vamos a realizar ciertos estímulos sobre esta víctima.
Un primer estímulo podría ser verbal, por ejemplo, ¿no? Señor, ¿me escucha? Ese es el estímulo verbal. Podríamos hacer un segundo estímulo que es de tacto, ¿no? Mover el cuerpo levemente. Y también existe el estímulo doloroso que podría ser peñiscar, por ejemplo, ¿no? Recordemos que este estímulo doloroso debe ser en la zona del trapecio, ¿no? ¿Cuál sería la zona del trapecio? Por acá más o menos, ¿no? En esta zona. Ya recordemos que el estímulo doloroso se realiza en la zona del trapecio, ¿no? Que para la imagen el trapecio sería para este lado más o menos. Entonces, sin efecto, vemos que no ha respondido ante estos estímulos que son rápidos, damos por validado que está inconsciente. Inmediatamente debemos llamar a emergencia. Si estamos solos, llamar al 116, que es la central de bomberos, o al 105, Policía Nacional del Perú. Pero si estamos en grupos, por ejemplo, no hay varias personas que están observando el accidente, podría solicitar a alguien con voz de mando, ¿no? Por favor, llama a emergencias. Y cuando nosotros llamemos a emergencias, debemos ser muy puntual con lo que vamos a decir, ¿no? Básicamente serían dos cosas. ¿Dónde estamos localizados? Es decir, ¿dónde ha ocurrido el lugar de los hechos? Y dos, ¿qué ha pasado exactamente, ¿no? Ahora, es importante explicar a la operadora qué es lo que ha ocurrido para que ella tenga una idea clara sobre qué equipo o móvil va a enviar al lugar de los hechos, ¿no? Y así poder atender esta situación. El tercer paso es posicionar en maniobra frente-mentón. En la medida que sea posible, debemos colocar al accidentado en una posición de cúbito supino, ¿no? Es decir, boca arriba, tal cual está en la imagen. Vuelvo a repetir, en la medida en que sea posible, ¿no? Porque quizás tenga fracturas expuestas y ahí ya no deberíamos moverlo, porque podría empeorar la herida. Entonces, si se dan las condiciones para mover al accidentado en esta posición de cúbito supino, acá en esta imagen es de aquí pasarlo a una maniobra frente-mentón. Recordemos que esta maniobra solo se hace en aquellos pacientes que no hay sospecha de lesión a nivel cervical. Básicamente, cuando traccionamos la cabeza de esta manera, esto va a permitir que la lengua se desenrolle y libere la vía aérea. Básicamente ese es el principio. Entonces, cuando tenemos esta maniobra frente-mentón, recién ahí vamos a poder verificar los signos vitales. Entonces, una vez realizada la apertura de la vía aérea, vamos ahora a verificar los signos vitales. Estos signos vitales serán básicamente el pulso y la respiración. Entonces miremos aquí, este cuadro rojo puntiagudo es la zona del tórax. Entonces aquí vamos a ver si en efecto el tórax se mueve ligeramente. Este es un indicativo de que la persona está respirando. Y también en ese momento que yo estoy observando el tórax, voy a colocar estos dos dedos de esta forma en el pulso carotidio. Ahora, ¿por cuánto tiempo debo permanecer así? Más o menos entre 5 a 10 segundos. Si durante ese tiempo no siento el pulso y no observo que el tórax se extiende y desciende, debemos iniciar la maniobra RCP básica para adultos. En esta imagen GIF ustedes van a ver justamente ese pulso carotidio, ¿no? Que cuando colocamos los dedos de esta manera ustedes van a sentir una pequeña vibración que sube y baja, ¿no? Que sube y baja, y ese sería el pulso, ¿ya? El pulso carotidio. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es colocar ambas rodillas en el suelo ligeramente separadas, tal cual está esta imagen. La víctima o accidentado debe estar en una superficie plana y rígida, ¿ya? Porque cuando hacemos estas compresiones, si no está en una superficie rígida, de repente se rompe y se cae el accidentado. Ahora, ¿en qué posición yo debo hacer estas compresiones, ¿no? Miremos aquí, ubico la línea intermamilar, que sería esta, y la línea external, que sería esta. Donde se cruzan esas dos líneas, ahí yo voy a colocar el talón de mi mano. Miremos aquí, el talón. Entrelazo mis dedos. No debo flexionar mis brazos para nada, ¿no? Estos brazos no deben de flexionarse. Deben estar correctamente extendidos tal cual está acá, ¿no? Acá dice brazos rectos. Mantener la espalda recta. Utilice el peso de su cuerpo para hacer la compresión. Es decir, todo el cuerpo debe ir hacia adelante. Ahora, debemos comprimir a una profundidad entre 5 a 6 centímetros aproximadamente, a una frecuencia entre 100 a 120 compresiones por minuto. Recordemos lo siguiente, siempre debemos tener en cuenta la profundidad, permitir la relajación completa del tórax y comprimir a una frecuencia entre 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces, esto lo haremos por 2 minutos seguidos. Transcurrido ese tiempo, verificaré signos vitales. Si siguen ausentes, debo retomar las compresiones. Ahora, debemos hacer la compresión en el esternón, nunca en una parte blanda, ¿ya?
Estas compresiones básicamente buscan oxigenar el cerebro. En las arterias va a quedar sangre arterial. Entonces estas compresiones justamente van a enviar esa sangre remanente. Estas compresiones, ojo que no rompen huesos, pero podría de repente desencajar. Por eso que se dice que si no respira, el corazón sí o sí se va a parar porque hay una relación con el sistema respiratorio. Ahora, ¿qué pasa si el accidentado no está en una zona rígida, no está en su cama, ¿no? Cuando hago las compresiones me voy a hundir. Entonces ahí lo recomendable es ponerlo en el suelo, ¿no? En una zona rígida. Veamos a continuación este video para entender cuál es la esencia de las compresiones. Nuestro corazón es un órgano maravilloso. Trabaja muy duro por nosotros cada segundo de cada día, entregando sangre y oxígeno a cada célula en nuestro cuerpo. Pero cuando un súbito paro cardíaco ataca, nuestro corazón repentinamente e inesperadamente deja de latir efectivamente y el flujo de sangre se detiene. Sin intervención alguna, el cerebro, órganos vitales y nuestro corazón comenzarán a morir. Comenzar resucitación cardiopulmonar es la única posibilidad de sobrevivir que tiene la persona. Las lesiones cerebrales comenzarán a manifestarse dentro de 4 minutos y después de 10 minutos, aquellas lesiones son irreversibles. El poder de salvar una vida está verdaderamente en tus manos. Practicar resucitación cardiopulmonar cumple 2 cosas esenciales. Primero, las compresiones mueven sangre oxigenada al cerebro para mantenerlo vivo. En segundo lugar, las compresiones mantienen la sangre y el oxígeno circulando al músculo cardíaco en sí mismo para que tenga la mejor posibilidad de reanudar un ritmo eléctrico normal después de administrar una descarga eléctrica. Al comenzar las compresiones, usted está creando un bombeo artificial y está haciendo el trabajo del corazón manualmente. Con cada compresión efectiva, usted está incrementando la presión en el sistema, la cual facilitará la circulación de sangre a través del corazón y hacia el cerebro. Toma tiempo para hacer que la sangre circule gracias a la resucitación cardiopulmonar. Entonces es muy importante el empujar fuerte y rápidamente para incrementar la presión que mantiene la sangre fluyendo al cerebro. El empujar hacia abajo, con compresiones de al menos 2 pulgadas de profundidad, permite que el corazón sea comprimido y que la sangre salga. El efectuar las compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto es necesario para mantener la sangre circulando. Veamos qué sucede cuando retiramos nuestras manos del pecho. La sangre deja de circular al cerebro. Es por esta razón que si usted retira sus manos del pecho para administrar respiraciones o para cambiar roles, es esencial minimizar tiempo fuera del pecho. Mire lo que sucede cuando las compresiones no son lo suficientemente profundas. La sangre no llega al cerebro. Lo mismo sucede si las compresiones no son lo suficientemente rápidas. Mire lo que sucede cuando empujamos muy rápidamente. El corazón no tiene tiempo para volverse a llenar de sangre, por lo tanto no se bombea suficiente sangre. Vea lo que sucede cuando no permitimos que el cuerpo se descomprima y permitimos que el pecho se retracte completamente. El corazón no tiene la posibilidad de volverse a llenar de sangre, por lo tanto no se bombea ninguna sangre. Entonces recuerde, el objetivo principal de administrar compresiones es mantener la sangre oxigenada circulando a través del corazón y al cerebro para mantenerlo vivo. Necesitamos empujar fuerte y rápidamente en el centro del pecho. Si las costillas se rompen, no es grave, pues éstas pueden sanar. Lo que sí es grave es permitir que el cerebro muera por falta de oxígeno. Entonces recuerde, usted es su única esperanza. Haga lo mejor que pueda y no se rinda hasta que ayuda médica llegue o un desfibrilador externo automático DEA esté presente. Tú puedes. Bien, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo.